Cari, yo esto tengo la sensación de que lo he explicado mil veces, de que yo no hago más que repetirlo en las clases y en el podcast. Pero todavía llega gente a mis clases o tengo la sensación de que hay gente que no lo conoce. Entonces, claro, igual es que yo me pienso que el podcast este se escucha en el mundo entero y lo escuchan 200.000 personas, ¿no? Y la realidad es muy diferente a lo que yo me imagino. Entonces, como siento que es necesario esto que te voy a explicar hoy en este episodio, y siento que, no sé, que hace falta hacer como un esquemita, un resumencito de las cosas básicas de pronunciación coloquial. O sea, aspectos clave de la pronunciación coloquial que todo el mundo debería conocer antes de venir a vivir a España, porque es lo que se va a encontrar sí o sí en cualquier parte de España, ¿no? Sería eso. Colloquial Spanish Pronunciation 101, para, para que nos entendamos. Hola bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y tal, el único podcast del universo donde te enseño realmente cómo hablan las personas nativas para que tú puedas llegar a hablar algún día como ellas. Qué bonito me ha quedado, ¿eh? Muy, muy publicitario. Bueno, entonces, cositas de pronunciación coloquial que todo el mundo tiene que saber. Cositas de pronunciación coloquial del español de España que afectan a toda la península, no solamente al sur, que es un error común, una falsa creencia muy extendida, ¿no? Que en el sur se pronuncia así y en el resto de España no. Pues no, Cari, no es verdad. Es verdad que en el sur hay determinados rasgos de pronunciación que no están en el resto de España, ¿no? Por ejemplo, la S cuando aparece antes de una consonante se pronuncia diferente, digámoslo así, ¿no? Yo no digo estoy, yo digo estoy, normalmente. Y de Madrid para abajo, pues en todas esas comunidades, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, la parte de abajo, sobre todo Murcia, pues se hace así, ¿no? Pero en el resto de España no. Entonces, esos rasgos no los voy a ver en este episodio. A mí me interesan los rasgos que están por todas partes. En toda España hacen esto, ¿vale? Y que seguro que has escuchado, te hayas dado cuenta o no, un montón de veces. Entonces, lo primero y principal es decirte que en español hay determinadas vocales y consonantes que son más fuertes y más débiles. ¿Y qué pasa? Que las débiles tienden a desaparecer cuando pronunciamos de manera coloquial, ¿no? Porque es una pronunciación más relajada. ¿Por qué te digo esto? Porque la D, en concreto, la D entre vocales, tiende a desaparecer. O si no desaparece del todo, se pronuncia muy, 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 muy pequeñita, muy relajada. ¿Sí? Entonces no diríamos relajada, diríamos relajada, ¿no? Muy pequeñita o directamente relaja. ¿Sí? Si la D desaparece entre dos vocales que son iguales, lo más frecuente es que desaparezca, ¿no? Relajada, relajá, estoy cansada, estoy cansada. Pero no solamente con adjetivos o con participios, que esto es lo más frecuente, ¿no? He comido, he comido, he cantado, he cantado, he bailado, todo esto. Sino también en otro tipo de palabras que no necesariamente son adjetivos o participios, como por ejemplo puedes, ¿sí? Y esto sorprende mucho, porque muchas veces yo digo, ¿puedes pasarme la sal? Fíjate cómo lo he dicho, ¿puedes pasarme la sal? ¿Puedes pasarme la sal? ¿Por qué? Porque la D intervocálica desaparece, las dos es que hay son la misma, por lo tanto se convierten en una y se queda pues. ¿Puedes pasarme la sal? ¿Puedes pasarme la sal? O sea, y esto, claro, ¿por qué te quiero enseñar hoy estas cosas? Porque esto afecta muchísimo a la forma en que tú comprendes. Si tú tienes unas expectativas a la hora de escuchar y comprender que luego no se cumplen, eso primero genera mucha frustración y dos, es normal que no consigas entenderlo. Si yo estoy esperando
que tú digas puedes y no tengo en mi cabeza la opción de que pueda ser pues en lugar de puedes, lógicamente me quedaré como "Ah", y por contexto probablemente lo entienda, pero esto, ¿qué pasa? Que entiendes por contexto pero no entiendes palabra por palabra, ¿sabes? No consigues identificar palabra por palabra. Entonces, por eso me parece muy importante este episodio y esto que te estoy contando ahora, ¿no? La D intervocálica puede desaparecer en cualquier momento. De hecho, por ejemplo, aparte de en los participios y en los adjetivos y en otras palabras como un verbo, un sustantivo tal, también puede pasar que desaparezca cuando está entre dos palabras, sobre todo con cosas que están como muy automatizadas. Por ejemplo, hay una frase muy famosa, ¿no? Muy usada, que te la expliqué en el episodio de frases de madres, que es: ¿qué te crees que soy? ¿El Banco de España? El Banco de España. Pero esa D apenas se pronuncia, en muchos casos no está directamente. Yo lo digo siempre sin la D. ¿Qué te crees que soy? El Banco España. Y yo crecí pensando que era Banco España, el nombre del banco es España. Y luego ya cuando me hice mayor descubrí que, espérate, que aquí hay una D. Porque a la hora de pronunciarlo muchas veces no se pronuncia, ¿sabes? Entonces, quiero que entiendas que esta D puede desaparecer en cualquier momento si aparece o entre vocales o si es una expresión como que está automatizada. De hecho, pasa lo mismo cuando yo digo voy a casa de alguien, voy a casa de Juanita, voy a casa de Juanita. Es bastante probable que en ese contexto, porque es un bloque que está automatizado, desaparezca esta D, desaparezca la preposición entera, ¿sabes? Voy a casa de Juanita. Esto también pasa porque la E en concreto es una vocal débil de las que hay, ¿no? Es la más débil, la que más desaparece. Pero bueno, ahora vamos con esto. Entonces, la D intervocálica y la D en bloques que están como automatizados o que si las dices incluso muy deprisa puede desaparecer. Esto mismo de la D es lo que pasa con determinadas palabras que, chica, son como dos palabras, sí, dos palabras, que es que siempre desaparece la D. O sea, no en todos los contextos, no en todas las ocasiones, pero yo estoy segura de que todas las personas, 100% de personas en España, alguna vez ha dicho estas palabras sin la D, que son todo y nada. ¿Quién no ha escuchado to en lugar de todo? O na en lugar de nada, ¿no? Hoy no he hecho nada. Hoy no he hecho nada, ¿no? Ya lo he hecho todo, ya lo he hecho todo. Ahí es otro ejemplo de cómo la D se va por ahí, se va de fiesta, se quedan las vocales y como las vocales son iguales, pues se queda una nada más. ¿Ves? Una nada más, una nada más. ¿Vale? Entonces esto de la D, súper importante, súper importante. Fíjate, pon el oído, búscala, a ver si la encuentras. A ver si encuentras ejemplitos de esto. Algo similar pasa también con la R. No tanto como con la D, pero con la R también pasa. Esto es lo que pasa con, por ejemplo, para, ¿no? Para, que muchas veces se dice pa. ¿Para qué lo quieres, no? ¿Para qué lo quieres? Pues para nada, ¿sí? Pero estamos en el mismo caso que lo de la D. No solamente estas palabras que son como las más famosas son las que tienen estas características, ¿no? No solamente en para desaparece la R. También puede ser menos frecuente, ¿eh? Pero también puede ser que yo diga quieres, igual que puedes, ¿no? ¿Quieres venirte este fin de semana? ¿Quieres venirte este fin de semana? Y son cosas que, en el caso del to, del na, del pa, ahí las personas nativas yo creo que sí que nos damos cuenta, ¿no? Pero en el caso de puedes y quieres, es una cosa que de verdad pasa totalmente desapercibida. O sea, tú a alguien le dices, tú pronuncias pues en lugar de puedes, o tú pronuncias quieres en lugar de quieres, y te van a decir, yo no, yo hablo bien, yo bla, 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 bla. Mentira. Esto es algo inconsciente, es algo que te sale de manera natural. No digo que se haga todo el tiempo, pero sí que pasa. ¿Vale? Entonces, ¿puedes pasarme la sal? Puedes pasarme la sal. ¿Quieres venirte este fin de semana? Quieres venirte este fin de semana.
¿vale? Entonces con la R también pasa esto, con la D y con la R. Y entonces llegamos, me quedan dos cositas más. Llegamos a una de esas cosas que levanta mucha polémica. Yo hice un vídeo con un profe, con Miguel, donde explicábamos que no decíamos hasta luego, que decíamos hasta luego. O que no decíamos pues, que decíamos pos. Y hubo un montón de mensajes de gente diciendo, pero es que estáis enseñando a hablar mal, nadie habla así, en fin, metiéndose con lo que estábamos enseñando. Pero luego la realidad, chicas, la realidad es otra. No, yo no tengo que demostrar nada porque ya está la realidad para demostrarlo. Cuando hice este vídeo, mi hermana, que trabaja como peluquera, trabaja con, o sea, lo digo porque trabaja con gente todo el tiempo, me dijo, pero es verdad, yo tampoco pronuncio hasta luego. Yo digo hasta luego, yo lo digo bien, ¿no? Hasta luego, UE. Pero ¿qué pasa? Que la UE, la tendencia en el español histórica, la tendencia histórica es que la UE se ha transformado en O. ¿Sabes? Hay muchas palabras así que en otros idiomas no han sufrido esta transformación. Y la cosa es que mi hermana, que trabaja de cara al público, una vez le llegó una clienta que no era española, no me acuerdo de dónde era, no sé si era ucraniana, me quiere sonar, y tenía ya cierto nivel de español. Y ella, la clienta le preguntó, oye, en España no decís hasta luego, ¿verdad? Decís otra cosa, decís hasta luego. Y entonces mi hermana dijo, ah, espérate, porque era justo en un momento en el que se había ido alguien de la peluquería y ella misma dijo, hasta luego. Entonces la clienta le dijo, no decís hasta luego, ¿verdad? Y mi hermana me envió un audio y me dijo, pues mira, vas a tener razón porque sí, decimos hasta luego. O sea, esto es verdad, no tengo que justificarlo, tú solo tienes que confiar en mí, creerme, ya sabes que yo soy una profe responsable, que no te voy a enseñar algo que no sepa que es así. Yo no enseño cosas para ganar seguidores, no enseño cosas para hacerme famosa y que me den un premio de influencer. Yo te lo enseño porque siento que es una necesidad y que es así. Este, este pequeño paréntesis de justificarme precisamente, que es lo que decía que no hacía falta, ¿no? Hacer, en fin, cositas. Y lo último que quiero que te lleves de pronunciación coloquial y que me parece lo más importante por encima de absolutamente todo lo que te acabo de contar es la sinalefa. La sinalefa es un fenómeno que se produce cuando dos vocales de diferentes palabras, una al final de la primera y la otra al principio de la segunda, se unen. Por ejemplo, tengo hambre. ¿Sí? Cuando yo pronuncio tengo hambre, no hago una pausa entre tengo y hambre. Yo digo tengo hambre, como si fuera una palabra muy larga. Me encanta, por ejemplo, que no digo me encanta, sino me encanta. O había escuchado, que no digo había escuchado, sino había escuchado. Había escuchado. Fíjate, había escuchado. Entonces, en estas combinaciones de vocales, lo que sucede, como te he dicho antes, es que la E es muy débil. Y entonces muchas veces no vas a escuchar la E, porque muchas veces la E no se pronuncia. Por ejemplo, si yo quiero decir vivo en España, si te paras a pensar, a analizar cómo lo he dicho en realidad, yo no he dicho vivo en España, yo he dicho vivon, vivon. O sea, si hay una E, es una E muy, muy, muy pequeñita, que está más en la N que en la propia vocal, ¿no? Vivo en España, vivo en España. Y esta sinalefa que te comento puede darse efectivamente cuando dos vocales de diferentes palabras se unen, una al final y la otra al principio, pero también cuando la primera palabra termina en consonante y la segunda empieza por vocal. Por ejemplo, en España. La tendencia en español es que la sílaba sea consonante vocal, ¿no? Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Esa es la sílaba prototípica en español. Por eso, cuando una palabra termina en consonante, por ejemplo, estás, en, todas las que terminan en S y N, que son muy frecuentes, ¿no? Canción,
es como que esa consonante de la palabra un poco molesta, ¿no? Porque no es la sílaba estereotípica, ¿no? No es la sílaba prototípica del español. Y entonces lo que hacemos es que si en la siguiente palabra aparece una vocal, lanzamos la consonante para la siguiente palabra, porque de esa manera tendremos una sílaba prototípica normal, entre comillas, en español. Por eso, cuando yo digo vivo en España, yo en realidad digo vivo en España. Vivo en España, vivo en España. ¿Ves la diferencia? Vivo en España, vivo en España, vivo en España. O, por ejemplo, estás aquí, ¿no? Estás aquí. Esa sería como las sílabas reales, lo que se pronuncia, ¿sí? Estás aquí. Yo qué sé, el estudiante, ¿no? Pues es posible que esa E desaparezca y la L se pronuncie con la otra E. El estudiante, el estudiante. ¿Lo ves? Y esto, de verdad, es algo muy sutil. Es algo que apenas se percibe si no te paras a analizarlo. Y es, en mi opinión, la clave de dos cosas. La clave para sonar más natural cuando hablas, no hacer pausas cuando no hay pausas, no hacer pausas cuando hay una vocal. Esa es la regla, ¿no? Cuando hay una vocal en la segunda palabra, no hacer pausas ahí. Y también para entender. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo del principio, porque si yo tengo unas expectativas de cómo se pronuncia esto y yo espero escuchar una serie de vocales y de consonantes que luego no aparecen, mi cabeza cortocircuita, ¿no? Mi cabeza se queda como, pero esto, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque no entendió nada. Fíjate, ¿qué ha pasado aquí? Yo no digo qué ha pasado, ¿qué ha pasado aquí? O sea, me resulta muy difícil hablar así. Así es como se habla mucho en los medios de comunicación, tipo periodistas, ¿no? En la radio, en la tele, que tiene que estar como todo muy mascadito. Pero es raro que no se haga sin alefa, porque entonces suena como un robot, ¿no? Nadie en su sano juicio diría qué ha pasado aquí. O sea, sería rarísimo. Es un robot, es Siri, ¿sabes? ¿Qué ha pasado aquí? Es que lo tengo que pronunciar lento porque si no, no lo puedo decir bien. Yo no digo qué ha pasado aquí, sino qué ha pasado aquí. ¿Lo ves? ¿Qué ha pasado aquí? Ponte a escribir tú eso. Si te pones a escribirlo, es que no tiene nada que ver con cómo lo escribimos en realidad. Y el problema es que lo que yo espero, lo que mi mente espera porque he aprendido el idioma así, es que se pronuncien todas y cada una de las sílabas. Porque nos enseñan desde el principio cómo está escrito, nos enseñan y nos insisten en pronunciarlo todo y pronunciarlo bien, ¿no? Muy, muy dictado. Pero eso no es así, Cari. Eso no es así. Entonces te voy a dejar que reflexiones con este episodio. Escúchatelo, yo te lo recomiendo, escúchatelo un par de veces. Ponte a analizar lo que escuchas también para ver si realmente se pronuncia como se escribe. Y sí, vamos a dejar que repose, vamos a dejar que repose toda esta información. En fin, Cari, espero que te haya gustado el episodio. Si te gusta este podcast, si valoras mi trabajo y crees que es útil para estudiantes de español de nivel avanzado, por fin déjame 5 estrellitas en Spotify. Yo te lo agradeceré un montón y de esa manera también ayudarás a que Spotify enseñe mi trabajo a nuevas personas. Nos vemos aquí cada martes y cada jueves, como siempre. Para acceder a las transcripciones puedes suscribirte a la newsletter y ya está. Y que te vaya muy bien la semana, que te vaya todo muy bonito y sí, y te mando un abrazo muy fuerte. Chao, chao.